Meli tiene esta capacidad de agarrar un campo, explicarlo, de ponerlo de una manera que los demás lo pueden usar y lo pueden entender, y una vez que se ha dado el lujo de eso, vamos a mostrar que todo lo que acabo de explicarles que está bien, quizás está mal también. Ojo, que esto es solo una idea y en realidad el mundo es más grande y podemos pensar todo lo contrario y sigue estando bien. Meli hacía ciencia y hacía la mejor ciencia, la educación. Tuvo esa capacidad como de pensar dónde estaba la esencia de la ciencia y pensar la manera más florida o más efectiva o más eficiente, pero incluso también más bonita de llenar o de irrigar la educación de pensamiento científico. La que más reconozco, si te voy a decir una persona, ¿quién fue esa persona en la que yo creía, digamos, que la red de amigos que formaba era transitiva, como no suele serlo la red de amigos? Esa era exactamente Meli. Esto es Aprender de Grandes, la mejor excusa que encontré para conversar con gente que admiro y así aprender durante toda la vida. Les doy la bienvenida a un nuevo encuentro de Aprender de Meli Fuhrman, el ciclo en el que conversamos con gente que, como yo, tuvo la suerte de estar cercanos a Meli y aprender de y con Meli, y que quieren compartir eso que aprendieron con todos. Como saben, es un ciclo abierto y gratuito y pueden participar en vivo como están ustedes hoy acá o después mirando los videos desde el futuro. Así que les doy la bienvenida tanto a los que están en vivo como a aquellos que nos están mirando desde el futuro, desde alguna plataforma que quizás hoy todavía no se inventó. Y pueden enterarse de todos estos encuentros y recibir después los links a los videos anotándose en aprenderdegrandes.com/aprenderdemeli. Vamos a hacer un ticket de entrada muy melinesco y muy cortito para que cada uno de ustedes, si tiene ganas, yo sé que todos tienen ganas, compartan en el chat del Zoom si están en vivo o de la plataforma donde estén en el futuro una cosa, y solo una en poquitas palabras, que ya hayan aprendido de Meli. Puede ser durante este ciclo, puede ser habiendo leído los libros de Meli, mirando sus videos, yendo a sus clases, siendo amigos, siendo parientes, lo que fuera. En cada caso, una cosa que aprendieron de Meli en el chat. 30 segundos y seguimos. Vamos a leerlos. Mientras acá con Mariano vamos leyendo el chat y vemos las cosas que ponen en su ticket de entrada. Y los que están en el futuro, háganlo también, porque con Mariano vamos a ir a leerlos en alguna plataforma del futuro. Ahí llegan algunos, amorosidad, darle textura a la vida, eso me encanta. Hay algo muy lindo de Meli de darle textura al tiempo y a la vida. Pasión por su trabajo, llegan un montón. Yo no llego a leer todos porque los comentarios pasan así de rápido. Somos un montón hoy acá. Les anticipo, antes de presentarles a Mariano, cuál va a ser el ticket de salida. Así están atentos porque lo que viene ahora entra en el parcial. Así que presten atención, el ticket de salida va a ser muy simple y es una cosa que se llevan, después del que tengamos la conversación con Mariano, una cosa que se llevan del encuentro de hoy para compartir. Así que estén atentos, tomen nota y al final les digo cuándo podemos compartir eso que se llevan del encuentro de hoy. Les presento a Mariano, que no requiere mucha presentación. Ustedes saben que a todas las personas que pasan por Aprender de Meli les pregunto que en poquitas palabras describan su relación con Meli. Mariano fue estricto en lo de poquitas palabras, usó una sola. Dijo amigo. Como saben, Mariano es neurocientífico, escritor, artista y algunas cosas más. Con Marian es la persona que más veces estuvo en Aprender de Grandes, escoltado de cerca por Meli. O sea, hoy vamos a hablar mucho de Meli, así que esto tiene mucho de dos de mis personas favoritas de Aprender de Grandes y de poder conversar una vez más con Mariano Sigman. Hola Marian, ¿cómo estás? Hola Jerry. Bueno, un gusto que seas parte de este ciclo. Con vos cerramos la primera tanda de conversaciones de Aprender de Meli. Y quiero arrancar con la misma pregunta que arranco con todos. ¿Qué nos querés contar de cosas que hayas aprendido de o con Meli? Bueno, son muchas, ¿no? Supongo que la respuesta a esa pregunta es toda la conversación que vamos a tener hoy, ¿no? Recién uno como impresiona como uno sigue aprendiendo, ¿no? Yo me anoté unas ideas de las que quería hablar, las tengo apuntadas acá, pero a medida que iban apareciendo ideas en el chat recién tenía ganas de cambiarlas, porque iba encontrando cosas que yo también reconocía como aprendizajes de Meli, que no eran los que yo había elegido,
Y me doy cuenta como también cómo pasa eso, ¿no? Una de esas que vos señalaste y que yo también señalé para mis adentros era la de darle textura a la vida. Vos agregaste además darle textura al tiempo. También textura a esto que elegí yo, a la amistad, ¿no? Como esa gente que... hay una idea, yo justo, sabes, creo, estuve los últimos meses sumergido en el mundo de la amistad, pues estuve escribiendo un libro sobre la amistad. Y una de las ideas que a mí me convocó mucho, justo porque era en el proceso en el cual era el final de la enfermedad de Meli y la muerte de Meli mientras yo escribía sobre la amistad. Y está esta idea que traía Emerson y que después C.S. Lewis también, de que cuando se va un amigo o una amiga, también se va una parte de una, ¿no? Que es esa parte que uno estaba el amigo con el que bailás, o con el que pensás, o con el que disfrutás de algunas cosas, o el que te contiene, o la que te lleva a algunos sitios que sin esa persona vos no irías. Y yo pensaba justamente este lugar que tiene, más allá de cada uno de nosotros, Meli como una entidad que nos da textura, ¿no? En esas ideas que iban apareciendo, que me parece que todos los que estamos acá compartimos, porque había muchas redundancias y resonancias, y que Meli ocupaba ese lugar, ¿no? Ese lugar de como amalgamar ideas entre gente, ¿no? Había creado esa, sin crearlo, ¿no? Esa comunidad de gente que a través de ella se encontraba, ¿no? Me parece. De hecho, me pasó eh, también a raíz de esto, de haber escrito algunas cosas que seguramente a vos también te pasó, de gente que se encuentra con vos en esa coincidencia, ¿no? De la mirada que tenían sobre Meli, la mirada... Y eso para mí fue uno más, digamos. Yo con Meli descubrí muchas cosas, quería compartir muchas ahora, pero quería decirte esto, que acabo de descubrir una hace exactamente 2 minutos 40 segundos, o el tiempo que yo llevo hablando, digamos. Y eso es lo que pasaba un poquito con Meli, quizá eso es lo que atraviese todo, ¿no? Que era una especie de en esa cosa tan cándida, es la palabra que me sale, de ser una usina permanente de descubrimiento, ¿no? Yo había notado... María, espera, te quiero hacer un comentario de eso. Uno de los principales hallazgos o descubrimientos que tuve yo durante este ciclo de las primeras 12 conversaciones en Aprender de Meli es exactamente eso. Reconozco conexiones que no conocía un ratito antes. O sea, y las veo todo el tiempo y ¿cómo que vos hiciste esto? ¿Y cómo no me había enterado antes? O sea, hay mucho de eso que Meli fue tejiendo esas redes de manera quizás con bajo perfil. Ayer mismo fuimos con Marce, con Juli, con Lele, con mi familia a la Universidad de San Andrés y fuimos a lo que era la oficina de Meli. Entramos ahí, estaba Diego Golombek, había otros amigos ahí, y entramos a la oficina de Meli que está exactamente como el último día que ella fue, y nos dio mucha impresión reconocer cosas y ver cosas ahí y también seguir atando cabos, ¿no? Creo que Meli nos dejó un montón de acertijos para ser resueltos en el próximo tiempo y está buenísimo eso. Hay algo que creo que trasciende los acertijos. Voy a ir a lo que era para mí mi punto 5, pero voy a saltar a ese, que yo lo había titulado Creo en Darwin, ¿no? Porque me acuerdo yo de chiquito, cuando intentaba entender cosas que me eran imposibles en ese momento, siguen siéndolos, pero ahora entiendo la imposibilidad de esas cosas, entre ellas la religiosidad, la creencia en Dios, las alternativas de marcos sobre la cosmología, que yo venía de una familia agnóstica y donde yo me declaraba que no creía en Dios, que era casi una especie de declaración de principios que yo no entendía del todo lo que significaba, pero yo lo llevaba como una bandera fuerte en mi manera de declararme frente a la gente. Y entonces en quien yo creía era en Darwin, ¿no? Y hoy me río con cariño de eso, ¿no? Esa idea de que, porque hoy no creo en Darwin tampoco, hoy justamente entiendo que el pensamiento científico no lo creo ciegamente porque lo dice Darwin y no lo veo como una especie de antítesis entre dos campos distintos o dos clubes distintos que serían Dios de un lado y la ciencia del otro, no es la manera que lo entiendo. Pero la razón por la que traigo en esto es porque yo creo y creí siempre en Meli, ciegamente. Casi de una manera teológica. Lo que me acordé es, me pasaba con Meli algo que no me pasaba con nadie, que es que si ella me recomendaba un libro, yo iba por él, y justo saqué dos, que me acordé, porque fueron justo una charla que tuvo con vos, en la última charla. Yo a veces, ¿te acordás que yo de repente prendía la computadora y los veía, porque el algoritmo
en esos aciertos me hacía encontrarlos a ustedes. Y me acuerdo un día que pasó eso, literalmente, yo como sin saber que estaban, de repente los encontré y me emocioné mucho porque ahí sentís que el algoritmo funciona, digamos, que algo bueno pasó. Y estaban hablando sobre adolescentes y sobre relaciones y vínculos, y Meli recomendó estos dos libros, uno que se llama El secreto de las 8 citas, eh, y otro que lo muestro así porque es un libro que yo no hubiese comprado nunca en mi vida. O sea, tiene todas las etiquetas de algo que a mí me señala todas las alarmas de que ahí no. Y el otro que se llama también Cómo hablar para que los adolescentes te escuchen. Quiero decir, son dos libros como de una especie de eminencias científicas, pero que te dan consejos sobre cómo resolver las cosas. No es mi género, pero lo que yo quiero contar es que al día siguiente estos dos libros estaban en mi mesa y que Meli tenía para mí esa fuerza justamente de que yo no reconocía desde la infancia del creer en Darwin. Yo me di cuenta que con Meli había algo, y creo que eso no tiene que ver solo con las ideas, sino con los afectos. Y esto es lo que quería decirte con esa textura que Meli crea entre la gente. Yo creo que algunos lo vemos con alguna gente. Me pasa también, por ejemplo, con Gabo Mindlin, para decir un ejemplo. Yo si alguien es amigo de Gabo, estoy seguro que lo voy a querer. No me pasa tengo amigos muy queridos que sé que tienen amigos que puede ser que yo los quiera o puede ser que yo no los quiera, pero hay algunos pocos, muy pocos, que yo tengo esa confianza de que no puede ser que alguien los quiera y que yo no lo quiera. Y de esa gente, la que más reconozco, si tengo que decir una persona, ¿quién fue esa persona en la que yo creía, digamos, que la red de amigos que formaba era transitiva, como no suele serlo la red de amigos? Esa era exactamente Meli. Y yo tengo esta sensación de que pasa eso, de que en la gente, los que estamos hoy acá, en esta Oda a Meli, y los que estarán, como vos decías, después en otros videos y en otras circunstancias y en otros momentos que hemos estado, que yo creo que un poco nos queremos todos, sin conocernos y sin a través de Meli. Y traigo eso justamente, y eso me va a llevar como al segundo punto. Ahora te dejo, si querés, como comentar esto, que es que lo que creo que eso excede el mundo de las ideas, el mundo de la razón, el mundo de la ciencia, y hay algo de una fe profética, hay algo que pasa en el ejercicio, digamos, de suspender la incredulidad, ¿no? O sea, como Meli tenía esa cosa que para mí tocaba en una fibra de una confianza completa, como yo he sentido con poca gente. Y eso, para mí, es una de las cosas que yo aprendí, ese sentimiento, que no es que lo aprendí, es que lo conocí, lo experimenté y lo descubrí, ese sentimiento de una confianza tan ciega, como cuando de niño creía en Darwin. Me encanta Marian, y agrega una cosa más, le da textura a algo que ya venía pensando, esto que decís, porque no lo había pensado como lo decís vos y me encanta. Y es que yo ya le reconocí a Meli este poder de conectar gente y también de decir la palabra precisa en el momento preciso. Meli tenía este poder de hacer un comentario chiquitito y dejártela ahí picando. Y lo decía así como quien no quiere la cosa, ¿no? Entonces yo agrego, los amigos de Meli son mis amigos o tienen altas chances de serlo. El libro que me recomienda Meli lo voy a leer. Y si Meli me dice una frasecita así al pasar, la voy a agarrar y la voy a atesorar. Hay algo de esa magia que une, que hilvana esas tres ideas. Sí, yo creo que esto que vos traes, Jerry, es como también todo se teje. Digamos, yo creo que ahora, así como antes te dije, quiero ser el quinto punto que te había anotado, ahora de lo que acabas de decir puedo salir a cualquiera. Porque todos tienen que ver con esto, que es esta cosa de esta precisión quirúrgica que Meli tenía para encontrar un lazo entre las cosas, ¿no? Como una enorme intuición. Y vos dijiste lo de los libros, ese es el primero que yo tenía justamente, la idea de las gratitudes, ¿no? Para mí es mi manera de expresarlo en el título de estas como ideas que me fueron convocando. Yo vi un video donde vos hablabas de Meli, donde vos hablabas de un libro que te regaló Meli, que era un libro que creo que se titula, si recuerdo, En vivir con nuestros muertos. Sí, acá lo tengo. Acá está por si no lo vieron. Es este el libro. Y a mí también me regaló uno, y yo sé mucha otra gente que también le regaló uno, y también todos esos libros forman una red muy clara de ideas cercanas, pero dirigidas a cada persona dentro de esa idea general de una manera muy específica, muy precisa, muy amorosa, de una conciencia y una sensibilidad muy particular de un vínculo. Por eso yo resumí lo de amigo, porque yo creo que todo eso para mí lo que Meli era una gran amiga. Son todas virtudes. Y el libro que me regaló a mí se llama Las Gratitudes,
justamente. Y también es un libro de Delfín, esta es Delfín de Vigan. El tuyo creo que es Ordilleur, si no me acuerdo mal el Sí, nombre. son dos delfines. Parece que le gustaban los libros de las delfinas. Sí, sí, nos encontramos en Delfines. Y como Meli justamente, que después le gustó tanto el crochet y todo eso, literalmente no daba puntada, hilo sin puntada, eso, hilo sin No puntada. daba puntadas sin hilo. Puntada sin hilo es Em, yo quiero leer, no la dedicatoria, que es una cosa para mí privada y que prefiero mantenerla, sino la primer página del libro, porque, y después no voy a decir nada más, porque dicho lo que dije, yo creo que se entiende justamente, es algo que yo aprendí de Meli, esto, quiero introducirlo justamente, creo que es claro porque yo creo que Meli sabía exactamente a quién le estaba dando esto y por qué, y que no es azaroso, sino muy fuertemente pensado en la historia y la construcción de un vínculo. A mí la primera página de este libro me parece una hermosura y la quiero leer. Son, no sé, un par de minutos, entonces te propongo que lo que aprendí de Meli en este capítulo, en vez de contarlo yo, lo cuento a través de un libro que me regaló Meli y lo cuente la misma Delfín. Y dice así, leo, ¿sí? ¿Os habéis preguntado alguna vez cuántas veces al día dais las gracias? Gracias por la sal, por la puerta, por la información. Gracias por el cambio, por el pan, por el paquete de tabaco. Unas gracias de cortesía, de convivencia, automáticas, mecánicas, casi huecas. A veces tácitas. A veces demasiado enfáticas, gracias a ti, gracias por todo, infinitas gracias. Gracias de verdad. Unas gracias profesionales, gracias por su respuesta, por su atención, por su colaboración. ¿Os habéis preguntado alguna vez cuántas veces en la vida habéis dado realmente las gracias? Unas gracias sinceras, la expresión de vuestra gratitud, de vuestro agradecimiento, de vuestra deuda. ¿A quién? ¿Al profesor que os abrió la puerta del mundo de los libros? ¿Al joven que intervino cuando os agredieron en la calle? ¿Al médico que os salvó la vida? ¿A la vida misma? Gracias, Marian. Bueno, vamos, yo había propuesto, no. No te hago seguimiento de esto por pedido tuyo. Me encanta, está buenísimo. Sí. Bueno, gracias Meli también. Eh, eh, y entonces, si querés, sí. No, si vos querés comentar algo, yo no, pero si vos querés comentar algo de esto, bienvenido. Yo no quería comentar yo más nada, pero si vos querés reaccionar. No. Me parece que no, que está clarísimo y prefiero no. Cualquier cosa que diga va a patear en contra, va a bajar el nivel. Así que contanos qué más aprendiste, alguna otra cosa Es que como hayas decía, aprendido. lo decía Cioranes, decía, toda palabra es una palabra de más, ¿no? Es el darse cuenta. Y mira, ya que estamos con eso, fíjate ya que estamos con eso, voy a ir al punto ahora 6, o sea que estamos haciendo una especie de rayuela, eso es lo que quiero decir. Fíjate cómo funciona esta especie de rayuela de Meli. La idea de toda palabra es una palabra de más, ¿no? Y que a lo mejor había que dejar eso y evitar esa tentación que uno tiene de de intervenir y de comentar y de responder, ¿no? Entonces Meli tenía como esta enorme vocación, si un físico lo diría teórico y experimental, ¿no? Yo creo que en el campo de ella era conceptual y práctica al mismo tiempo, ¿no? Pensar las cosas, esa capacidad de entender las ideas, pero inmediatamente entender cómo aplican a la vida misma, ¿no? Y también en esa conversación que tuvieron ustedes, ella mencionó algo que tuvo mucho impacto en mí. Es muy concreto, sencillo, resuena con cosas que yo había pensado mucho, pero ella les dio un tinte particular aplicado a un dominio muy particular que es la conversación con los adolescentes. Y Meli contaba esta idea de que cuando un adolescente viene a contarte algo, como suele pasar, el reflejo que uno tiene es empezar como a responderle. Entonces, si te cuenta que tiene un problema, le decís cómo resolverlo, le decís cómo podría haber hecho para no tenerlo. Pero Meli apelaba a esta idea, que por eso es una idea que para mí además que resuena mucho con cosas que yo he pensado, que es que a veces
uno se equivoca en cuál es el objetivo o la razón de ser de una conversación o de una llamada. A veces hay amigos, hay hijos, hay hermanos, hay gente que te convoca no para que le expliques o le cuentes nada, sino simplemente para que te escuche. Y como muchas veces eso se nos escapa y entorpecemos eso que nos está pidiendo en una especie de reflejo presunto de que asumimos que la otra persona necesita que le expliquemos algo. Y todo esto, que es como teoría abstracta, se va a entender ahora en cuando yo ponga el ejemplo de Meli, que es el siguiente. Es un adolescente que viene, mi hijo Milo, por ejemplo, o cualquier niño adolescente o niña adolescente del mundo, que viene y dice, por ejemplo, mamá o papá, no hice la tarea, ¿no? Son las 11 de la noche. Entonces, el reflejo de todos nosotros, el mío sin duda, sería decirle, bueno, ponete a hacerla o pensá por qué no lo hiciste otra vez. Pero Meli decía que no había que decir nada de todo esto porque otra vez toda palabra es una palabra de más y lo que había que decir es ajá. Y esperar en silencio a dejar en esta cosa que a Meli le gustaba tanto y en particular con los adolescentes, que es que la otra persona descubra lo que tiene las herramientas para descubrir. Porque esa persona no te está pidiendo que le expliques nada, sino simplemente que le acompañes en ese proceso de deliberación para que llegue a sus propias conclusiones. Entonces vos le decís, ajá, y esperás tranquilamente, decía Meli. Y yo doy fe porque lo he puesto a prueba y funciona extremadamente bien. Por eso es que le tengo mucha gratitud, porque es algo que entonces, esperás un minuto y al rato dice, el mismo adolescente, sin que vos le hayas dicho nada, dice, pero es que además si no lo hago, mañana voy a tener un lío. Y entonces ahí uno también tiene ganas de decirle, viste exactamente lo que yo te dije, que no te dije, pero te quise decir. Pero no hay que decir eso, lo que hay que decir es, ajá. Y esperar. Y al minuto, esa misma persona que entiende y no necesita que nadie le diga nada, porque las cosas ya las sabe y lo único que está esperando es compañía en ese proceso de liberación, dice, bueno, entonces me tengo que poner a hacerlo. Y vos le decís, ajá. Y de repente va y se pone a hacer la tarea que no hubiese hecho nunca si uno hubiese cometido el error de explicarle todas las cosas que ya sabía y de no entender exactamente cuál era el motivo de esa llamada, ¿no? Entonces, este ejemplo, por supuesto, digamos, acá también creo que hay una idea como muy importante, ¿no? Esto, para que nosotros entendamos, vos lo sabés, pero yo quiero decirlo públicamente, esto no es una ocurrencia de Meli, Meli lo leyó. Que si no es que Meli se inventó esto, pero que tiene Meli, que es lo que creo que tiene, viste que decían como que Borges, más que un gran escritor, era un buen lector. Meli también lo que tenía era un gusto extraordinario para encontrar estas gemas y para, otra vez, para tirarla en el momento justo y en el lugar justo y a la persona justa y sembrar esa idea entre todas las ideas posibles que era la que tenía en ese jardín la perspectiva máxima de florecer, ¿no? Entonces, para mí esto es otra vez como Meli en todo su esplendor. Una idea potente, toda palabra es una palabra de más, un tema general. Muchas veces tenemos intuiciones sobre cómo funciona la comunicación humana, y más que intuiciones, propensiones, o sea, que tenemos una especie nos lanzamos hacia un modo suponiendo, cuando digo suponiendo, digo suponiendo inconscientemente, sin ni siquiera pararnos a pensar cómo tiene que funcionar esa conversación. Y luego esa idea muy general, que yo hasta ahí la hubiese acompañado, ella la baja a un nicho muy preciso, a un nicho muy cándido en general, además, porque ella elegía temas que son temas que para todos son muy importantes, porque la conversación con un adolescente es algo que nos interpela mucho a todos los padres, a todas las madres y a todos los adolescentes, que es algo que todos hemos sido o seremos. Y tenía esta virtud de sacarla a flote y de ponerla a luz. Entonces, otra vez, este es otro lugar en el que a mí me da ganas de agradecer a Meli por algo que me regaló, en este caso no una idea general, sino una manera práctica de mejorar enormemente la comunicación con la gente que a mí más me importa, con mis hijos, que son los que yo más quiero. Ese para mí es como uno de esos tantos regalos entrañables de Meli. Marian, ¿con qué quieres seguir? Voy a seguir voy a seguir con el que creo que es el tema más técnico, por así decirlo. Después bajamos a cosas, estudios más, digamos, más científico que es algo que apareció, de hecho apareció más de una vez en la lista de tickets de entrada. Bueno, el ticket de entrada es en sí un metatema, pero ese no lo quiero traer porque me parece que es uno que ya justamente ya está dicho por omisión, está dicho sin decirlo, ¿no? Yo lo llamé el islote y el continente. Eh, y es otra cosa que yo aprendí de Meli. Y la aprendí. Y son cosas que también
como con lo otro me pasa lo mismo, que son cosas que yo cuando las aprendí yo pensé, yo esto debería saberlo ya. Y eso también me llamaba la atención, cómo Meli de repente veía con claridad cosas que estaban en el centro de mi campo teórico, digamos, de las cosas que yo hacía. Esto yo lo aprendí, cuando digo que lo aprendí, digo que siento que lo terminé de entender. Que yo sabía estos términos y los conocía, pero siento que recién justamente los aprendí de manera profunda, que es lo que quiero contar sobre el aprendizaje profundo, cuando Meli me los acercó a su manera y con sus palabras y con su generosidad. Esto yo lo aprendí cuando yo escribía El poder de las palabras. Yo conversé mucho con mucha gente, entre ellos mucho con Meli. A mí me sirvió mucho esa conversación. Creo genuinamente, y me gustaría creer que a ella también, es decir, que fue una muy buena conversación para los dos. Fue asidua, pasamos mucho rato hablando de distintos temas y entre ellos justamente del aprendizaje y la memoria, que era uno donde yo sentía que hacía un poquito más de agua en la manera que lo había escrito y donde a mí Meli me ayudó a aclarar mucho las ideas. Entonces Meli tiene esta idea ella habla y cuenta otra vez y ella trae ideas de la ciencia que las recoge, le pone su propia pluma, su propio tinte sobre el aprendizaje profundo y el aprendizaje inerte. Y entonces ella habla estas categorías de como que uno cuando va a cualquier lugar puede ser a una conversación, ver una película, ir a una clase, ahora mismo la gente que está escuchando esto, todo el tiempo asimila información, ¿no? Y esa información entra temporariamente en la memoria, se queda un rato dando vueltas en el habitáculo mental, uno 10 segundos después la puede contar, pero casi toda ella pasa al olvido, ¿no? Que es un poco como la tragedia del colegio, que uno la siente retrospectivamente, que uno ha pasado años estudiando cosas y después cuando te preguntan, bueno, que cuentes todo lo que aprendiste, uno dice, ¿dónde está, no? ¿Y dónde se ha ido? ¿Y por qué pasé tantos años si después me lo iba a olvidar? Y es lo que prospectivamente muchos alumnos también sienten, que se quejan porque dicen, bueno, ¿para qué estudio esto si yo ya sé que en un futuro me la voy a olvidar? Eso ya es interesante en sí. La pregunta de si algo tiene valor solamente por estar en la memoria o no, es una pregunta que va a otro lado, digamos. Hay cosas que a lo mejor valen la pena experimentarlas, aunque uno no se las acuerde. Pero lo que sí nos convoca hoy es esta idea que traía Meli sobre por qué algunas cosas nos las acordamos y otras cosas no. Y la idea de Meli es que eso tiene que ver con una manera de integrar lo que nos cuentan con lo que ya sabemos, que tiene que ver con la idea del aprendizaje profundo y el aprendizaje inerte. Y ella lo cuenta de una manera que a mí me resulta muy fácil de agarrar, justamente de acercar, que es la siguiente, ¿no? Que esencialmente tiene que ver con que lo que nosotros guardamos en el dispositivo de nuestra memoria es otra vez una especie de red conectada. Aparece siempre esta idea otra vez del crochet y del tejido, ¿no? Como algo esencial del pensamiento de Meli, ¿no? Así funciona la memoria. La memoria está toda conectada por eventos y en el centro de ese evento está lo episódico, la narración de uno mismo, ¿no? O sea, la experiencia propia en la cual uno va incorporando elementos que no son solo conocimiento por ahí esparcido, sino es el día que uno lo escuchó, de quién lo escuchó, con quién lo relacionó. Entonces la idea de Meli es que a medida que cuando uno escucha algo y ese algo se incorpora a ese barrio, empieza a establecer lazos con lo que uno ya sabe, con lo que uno ya conoce. Entonces esa información no se queda, esta es la idea del islote, no se queda con una especie de islote suelto que va yendo a la deriva y que eventualmente se pierde, sino que se amalgama a ese continente. Un poco como si uno hiciese la historia geológica del mundo al revés, ¿no? Donde los continentes se van separando de una estructura original y uno pasa esa película al revés y uno va amalgamando tierra. Y a mí siempre me gustó esa metáfora de que la memoria funciona bien cuando uno la conecta espacialmente y que eso es la esencia del aprendizaje profundo. Y eso requiere, esto que es teórico, requiere un ejercicio, porque Meli lo mismo que el ticket de entrada, una manera de llevarlo a la praxis, que es bastante simple, que es que cada vez que algo nos interesa, hacernos exactamente las preguntas que van en sintonía con lo que acabo de enumerar. ¿Cómo se relaciona esto con lo que yo ya sé? ¿En qué sentido es distinto para ubicarlo? Es decir, ¿dónde entra en el continente de la memoria que yo ya tengo formado? Entonces, esta es la idea, ¿no? Y de vuelta, ahora es distinto lo de antes, porque esto no es una disposición o una manera afectiva, sino como una idea muy concreta. Pero justamente lo que yo quería resaltar acá son una que dije y una que voy a decir ahora. La primera es la transparencia o la claridad con la que Meli cuenta esta idea. Yo siento vos también tenés eso, Jerry, vos también tenés esa virtud
siempre te lo dije, ¿no? Que vos tenés como esa cosa de que sos el contrario del teléfono descompuesto, ¿no? O sea, como que uno te cuenta una idea y vos se la contás a otro y en vez de haber distorsionado, de repente se aclaró. ¿Y qué significa haberse aclarado? Eso es lo que aporta Meli para mí, es que está puesto en piezas de encaje que son más fáciles de incorporarlas a lo que uno ya conocía. A mí me gusta esta idea de que nosotros, vos la vas a conocer y creo que la mayoría también, de chiquitos habían como dos grandes clases de piezas de encaje, una eran los de Lego y otras eran las de Mecano, o podían ser Legos y Rastis, por ejemplo, para los argentinos y que sepan lo que eran Rastis, ¿no? Rastis, sí, es que como yo no crecí en Argentina, estas cosas, y esas piezas eran incompatibles entre sí. Entonces, cuando vos tenías una que era del otro juego, no había manera de encajarla y al final se perdía porque no la podías amasar con el resto de estructuras, ¿no? Entonces a mí como que me gusta esta idea de que un poco lo que hace la gente que aclara ideas, como vos o como Meli, es como que encuentran estos adaptadores que agarra una pieza de Rusty y le pone una extensión para que pueda entrar en el resto de cosas que los demás ya conocen. Pero una cosa que quería agregar antes de pasarte la palabra con esto es también justamente porque está esta idea también como esto es como casi como pura ciencia, ¿no? Metafórica y liviana, pero es ciencia, ¿no? Pero después de esto, atrás hay como una especie de hipótesis que no se ha dicho nunca, que es un poco lo que yo traje antes, justamente, que es que uno quiere aprender profundo. Y a lo mejor no es así. Y justamente, ¿quién nos muestra, después de habernos enseñado exactamente la manera de aprender de manera profunda, quién es quien patea el tablero y dice, ojo, que a veces no querés aprender profundo, sino que querés aprender liviano? Meli. Entonces, Meli tiene como otra vez esta capacidad de agarrar un campo, de explicarlo, de ponerlo de una manera que los demás lo pueden usar y lo pueden entender. Y una vez que se ha dado el lujo de eso, como, ¿sabes? Como los grandes científicos, es como Fermi, esos científicos Einstein que terminan la relatividad y decían, perfecto, ahora vamos a por la cuántica, ¿no? Y vamos a mostrar que todo lo que acabo de explicarles que está bien, quizás está mal también. Entonces, cuando Melis empezó, que fue yo en mi vínculo con ella más adelante, con esta idea del aprendizaje liviano, que es esta idea de que hay ciertas cosas que uno las quiere aprender, pero ni con un enorme esfuerzo, ni para hacerlas demasiado bien, simplemente para ejercerlas, y ejercerlas justamente con la bondad de la liviandad. Yo en el libro de la amistad trabajamos mucho eso con lo que la idea de las amistades efímeras, ¿no? Que todos las hemos experimentado, es la analogía. Son amistades, esa persona que te encontraste un día, a lo mejor en un viaje en avión o en un bar. Esto nos lo trajo una chica que hablaba de los baños de las chicas en las discotecas, ¿no? Decía, se forman estas amistades entrañables donde de repente pasás y que justamente tienen esta liviandad. Es decir, es una persona con la que no hay inercia, no hay historia, no hay... y tenés ese momento de confort en el cual la liviandad no es solo una circunstancia, sino que es una virtud de ese tipo de vínculo. Entonces, a mí me gusta esto que tiene Meli de agarrar un campo, entenderlo perfecto, después decir, ojo, que esto es solo una idea y en realidad el mundo es más grande y podemos pensar todo lo contrario y sigue estando bien. Está genial, Marian. Una de las cosas que conversamos mucho con Meli sobre el aprendizaje profundo, para complementar lo que ya decís, aparte de lo que ya contás, es esta idea que una manera de profundizar lo que acabamos de aprender es ver cómo enseñarlo o mostrárselo a otras personas, ¿no? Como otra de esas facetas de eso. Entonces voy a hacer, queridos amigos, en el presente y en el futuro, un pequeño ajuste a lo que va a ser el ticket de salida después. Yo les dije, piensen en qué ideas se llevan de la conversación que estamos teniendo con Mariano para compartir al final, todavía no. Ahora lo que les voy a pedir es que esa idea piensen a quién se la quieren contar. Un poquito con la lente melinesca de pensar a quién quiero mandarle este mensaje específico, como regalar un libro, como decíamos antes, o regalar una idea, o hacerle un comentario al pasar. Es una manera de que lo que hayan tomado de acá quede como un aprendizaje un poquito más profundo. Piensen no solo qué se llevan, sino a quién se lo quieren contar y por qué. Eso no hace falta que lo compartan al final, pero es una manera adicional de escuchar un poquito más atentamente y aprender quizás de manera más profunda lo que estamos conversando acá con Mariano. Bueno, Marian, otra, dale, vos con otra. Yo estoy insaciable hoy, quiero todas. Tengo creo que 3 más, está viendo. Tengo otra, la titulé El punto justo. Y tiene que ver con algo que justo ahora se puso también hizo un poco de ruido con el último premio Nobel de Física y de Química, que se lo dieron a gente de otras disciplinas y cosas que vos y yo hemos experimentado mucho, que es esta especie
de tensión latente que hay en las categorías humanas por definir las disciplinas, ¿no? ¿Qué es física, qué no es física, qué es biología, qué no es biología, qué es educación? Y para la gente que ha navegado entre disciplinas, eso siempre es un elemento idiosincrático de su propia vida, ¿no? O sea, dónde te paras exacto. Me acuerdo cuando yo fui a hacer mi doctorado con Marcelo Mañasco, cuando yo empezaba, Marcelo Mañasco fue mi director de doctorado, es un enorme físico que estaba en Rockefeller University y que trabajaba en ese momento en asuntos de la física relacionados a la biología. Yo era un estudiante de grado, estaba tratando justamente de descubrir estas cosas y le pregunté si no le pasaba cada tanto que los físicos lo trataban de biólogo y los biólogos lo trataban de físico. Y cuando le pregunté si algún físico lo trataba de biólogo, me dijo, si alguien me hace eso, yo lo reviento a ecuaciones diferenciales, ¿no? Que me quedó grabado como idea ¿no? O sea, a mí, o sea, que vengan a correrme por ese lado, van a ver con lo que se encuentran, ¿no? Y efectivamente, Marcelo integraba en ese momento ecuaciones diferenciales como no lo hacía nadie más en el mundo, ¿no? Entonces, en ese lugar donde también yo siento que camina, es decir, me acabo de dar cuenta que yo traje lugares de cosas de las que yo aprendí de Meli en cosas que no son cosas que yo aprendí en lugares que yo no conocía nada y que son en lugares donde yo siento que conozco mucho. Justamente por eso me parece lo digo conozco mucho porque es lo que he hecho toda mi vida, no porque, digamos, en lugares que estaban como, que eran protagónicos para mí en mi desarrollo. Entonces, lo que me acordé es, yo a Meli siempre es eso que decíamos, digamos, siempre tuve esta intuición de quererla mucho, pero yo en realidad me acerqué mucho a Meli en los últimos años. Nos caíamos bien y estaba esta cosa de que uno adivinaba algo en el otro, pero no fui, quiero decir, no es que yo tenga una amistad con ella desde que somos chicos, ni siquiera desde el principio de la facultad. Nos fuimos haciendo más y más amigos con el tiempo, ¿no? Que es una cosa también propia de la amistad, ¿no? Que el tiempo está fuera de la amistad. Eh, y, y me acuerdo, recordé ahora, hace muchos años, cuando yo estaba todavía muy metido en la cocina de la ciencia y en producir ciencia, y que yo organizaba una escuela de neurociencia y educación donde justamente pensábamos estas ideas, que yo siempre quise como traerla a Meli para que hacer proyectos en común. Y para mí hacer proyectos en común significaba publicar papers en común. Quiero decir, esas dos cosas eran casi sinónimos. Y Meli siempre con toda cordialidad y con toda amorosidad, me sacó cagando, pero muy claramente. O sea, nunca... eh, y yo me acuerdo que justamente a mí me resultaba como intrigante y en el buen sentido desafiante, porque yo no entendía por qué no le interesaba algo que para mí era como, o sea, si vos querés hacer ciencia de la educación tenés que publicar papers. Y después, claro, lo entendí, me llevó años y mi propia historia y mi propia experiencia y también separarme de algunos prejuicios que yo no sabía que tenía en el momento como que algo tenía entidad en tanto en cuanto había pasado por un cierto procedimiento del sistema científico, de que esté avalado y de que... Y Meli, yo siento que eso lo vio muy claro. Esto es lo que me pasa a mí. Es decir, yo creo que en un lugar que es muy borroso, por muy claro no quiere decir que esté bien, yo no creo que lo que yo hiciese estuviese mal, es decir, creo que cada uno elige dónde estar, ¿no? Pero lo que yo pienso justamente, lo que quiero, por eso no es que lo que yo quiero decir ahora es que siento que Meli tenía la posición correcta sobre cómo posicionarse en este campo intermedio entre la ciencia y la educación, que en realidad creo que sí lo tenía, o sea, pero no es lo que quiero argumentar, o sea, quiero argumentar algo un poco más débil que eso, un poco más blando que eso simplemente, que es que ella lo que tenía es una enorme claridad, en un lugar donde mucha gente no lo tiene claro, yo entre ellos. Ella sabía ella había hecho biología y de la biología se fue a la educación en un lugar donde otra vez existe un montón de maneras de hacerlo y un montón de formas. Y a mí me parece que algo que otra vez que fue apareciendo cuando Meli te da una idea pero te da un consejo para un adolescente, o cuando piensa la memoria y la piensa en un ejercicio concreto, o cuando me regala este libro o me lo regala a través de una idea, que es como la cosa más concreta sobre cómo mejorar tu vida de pareja o cómo mejorar el contacto con un adolescente. Creo que ella siempre tuvo esta idea de que la cancha en la cual ella quería medir su propio impacto
no era la de el aval de un grupo de gente en un sistema académico, sino el de las consecuencias que esas cosas tenían en forma directa en cómo la gente enseña, en cómo la gente aprende, en lugares muy amplios del aprendizaje. El aprendizaje en la escuela, el aprendizaje en la casa, el aprendizaje en familia, el aprendizaje en pareja. Pero que ese era el lugar en el cual ella sentía que tenía la motivación. Y a mí, retrospectivamente, yo terminé en ese lugar, digamos. Y no es que siento, esa fue mi propia historia, otra vez, no es que me parece que... En algún lugar sí siento que Meli me marcó la cancha, eso, y que yo en ese momento no podía verlo. Es decir, como que eso no puedo dejar de pensarlo, pero sobre todo lo que pienso con nostalgia y con cariño a esas conversaciones, que además yo también sí recuerdo, como hablábamos antes, la memoria. Me acuerdo en la mesa donde estábamos sentados y cómo estábamos sentados, donde yo trataba de convencerla de que hagamos un proyecto conjunto. Ella me decía, sí, perfecto, pero un proyecto, o sea, si vos lo que querés es que publicamos un paper, entonces anda a golpear otra puerta, ¿no? Con todo el cariño del mundo. Y hoy me encantaría poder hablar de esto con ella, como decirle, digamos, que yo siento que tiempo después la entendí plenamente, que en ese momento la entendí un poco, pero que ahora la entiendo mucho mejor. Me encanta, Marian, y me dejas pensando mucho en mi caso personal propio de cuáles son las funciones objetivo, ¿no? De uno. No las obvias, las explícitas, sino las más profundas, las que nos llevan a actuar de una manera o de otra, la que nos sesga en la toma de decisiones, las que hablan más de nuestros modelos del mundo y qué significa que nos vaya bien o no nos vaya tan bien, o ser felices o no ser felices, ¿no? Hay mucho de eso que Meli la tenía muy clara, de manera muy intuitiva, y nos contagió a muchos de nosotros, ¿no? Como decís. Sí, sí, así es, intuición. Yo creo que Meli tenía una enorme... Hay algo de... Yo esto lo fui descubriendo, por eso. Yo siento que yo a Meli la fui entendiendo más y más, y la fui admirando más y más, y la fui queriendo más y más. Eh, y, y creo esto por eso, como que realmente tenía algo de adelantada, de que tenía un pensamiento un poco fuera de época, que después fuimos como cayendo, ¿no? Es decir, hoy esto está como muy en boga y muy de moda, pero la manera, es decir, vos pensás que Meli, sin pelearse con nadie, se peleaba con mucha gente al mismo tiempo, porque ella planteaba al mismo tiempo una manera distinta de pensar la educación, que tenga como la ciencia como un combustible, la observación, la experiencia, el conocimiento fáctico sobre cómo funciona la psicología humana y sobre cómo funciona el aprendizaje. Eh, entonces, en ese sentido, como que se peleaba como con ciertas tradiciones educativas, pero también se peleaba, cuando digo se peleaba, lo digo como en el ánimo romanticista, digo, de que discutía, de que pateaba el tablero con la ciencia, porque decía, bueno, a lo mejor la manera de hacer las cosas no es tanto publicando papers y festejando eso, sino festejando que algo ha cambiado en la educación para alguien, ¿no? Y que ahí es donde se dirimen las cosas, ¿no? Por eso, porque a mí siempre otra cosa que hablamos mucho con Mel, y la hablamos con vos también, y que convoca también como un gran educador, y alguien que también tenía esta cosa así, que era Feynman, y que es otra, digo, ahora como una imagen lejana, pero de esta gente que uno siente que la quiere, así como... eh, y Feynman tenía en el libro, Feynman es bueno, para quien no lo sepa, fue uno de los grandes físicos del siglo XX, pero además de un gran físico, era un enorme profesor, un gran orador. Tenía una cosa muy hipnótica, él tocaba los tambores y hablaba con un tono de voz. Sus charlas son famosas porque generaba un magnetismo, generaba fascinación. Y entonces él contaba ideas muy fascinantes, pero las contaba de manera muy fascinante, y todo eso se confundía en una especie de pócima donde era difícil separar una cosa de la otra. Y Feynman, que daba clases para los grandes alumnos de doctorado y que era como el premio Nobel, en un momento bajó a la superficie misma de los primeros cursos y dio en Caltech, donde él estaba, las primeras... Yo sé que vos sabés todo esto, Jerry, pero lo cuento dio las primeras... dio un curso sobre los temas más básicos de la física, y ese curso se grabó
y se transcribió en lo que es uno de los libros, quizá el libro de educación de física más emblemático, que son las Feynman Lectures on Physics, ¿no? Las clases de Feynman de física. Y ese libro, muchos, yo entre ellos, supongo vos también, Jerry, lo tuvimos como... había una especie de militancia de esa manera de enseñar la física, que era muy intuitiva y muy lógica em, y, era claramente una maravilla. Y lo que casi nadie leyó, casi nadie, o sea, muy poca gente, es el prólogo de ese libro, en el que Feynman dice que habla de esta misma experiencia que yo le estoy contando y habla de todo lo bonita que fue y dice, pero él dice que al final del curso tomó los exámenes y cuando tomó los exámenes se dio cuenta que el curso era un fracaso completo, porque la gente no había aprendido, es decir, el curso tenía un objetivo concreto, que no es que a la gente le encante, sino que la gente aprenda, y que en la única medida objetiva que él tenía de si la gente había aprendido o no, era bastante paupérrimo. De hecho, tiene esta frase famosa que él cita a Gibson, el que dice, solo le sirvió a aquellos que no lo necesitaban, ¿no? Como diciendo, fue un curso que no logré sacar a nadie, es decir, los que ya estaban seguían estando y los que no saqué a nadie de un lugar a otro lugar. Y entonces, esta idea, otra vez, de el científico que hay en Feynman, que al mismo tiempo es un educador y que se pregunta si el curso funciona y se pregunta cuál es la manera de responderse a eso y sale de las intuiciones que muchas veces científicos muy formales cuando se meten en la educación olvidan y con ligereza hablan de si algo es bueno o malo. Feynman mantiene este espíritu científico para evaluar su versión como profesor y como educador. Y yo creo que Meli tenía eso. Y por eso es donde ahí sí quiero hacer como algo que ya no es solo un punto de vista, sino un elogio, con todo lo enfático que puede ser ese elogio, que es que yo creo que ahora entendí algo que es lo que quería decir, que cuando empecé no podía decirlo, que es que yo creo que cuando Meli hacía ciencia, y hacía la mejor ciencia de la educación, pero hacía la mejor ciencia porque estaba llevando como Feynman ahí el procedimiento científico para preguntarse y para hacerse una pregunta sobre la educación. Y lo que yo creo que yo entendí justamente es que hacer ciencia no es publicar papers mejores o peores, sino es una manera de pensar las cosas, una manera de resolver los problemas. Y yo creo que eso es lo que tuvo siempre Meli, que Meli tuvo esa capacidad de ser como de pensar dónde estaba la esencia de la ciencia y pensar la manera más florida o más efectiva o más eficiente, pero incluso también más bonita de llenar o de irrigar la educación de pensamiento científico. Muy bueno, muy bueno. Y no los envidio, queridos participantes del presente y del futuro, porque yo, si tuviera que elegir una cosa para lo que va a ser mi ticket de salida, no sé, porque ya yo voy tomando notas y como que me explota la cabeza de tantas facetas y tantas ideas que andan dando vueltas ahí. Eso es una de las cosas que, elogiando un poquito a Mariano, me pasa siempre en las conversaciones con él, en Aprender de Grandes o cuando nos tomamos un café, y es que hay una densidad, pero de fácil digestión, ¿no? Mucha densidad de ideas, pero que se entienden y que uno dice, Marian, seguí hablando porque quiero seguir escuchándote. Creo que te quedaban una o dos para contarnos, ¿no, Marian? Tengo una más y un pequeño cierre. Es una idea Dale. un colofón, digamos, de algo que me gustaba, como una especie de cosa justo que sucedió un poco azarosamente. La última idea yo la titulé Curiosidad Infinita, porque cuando Meli estaba haciendo su último libro, que se llama Curiosidad Extrema, que es el libro que escribió con sus hijos, en el que yo también, como ahí sí, ya estábamos muy juntos digamos, muy cercanos y hablando muy asiduamente, y yo sentí que fuimos buena compañía en ese momento en que los dos andábamos escribiendo sobre nuestras cosas. Y yo le había propuesto que a ella le gustó y que al final no pasó el corte editorial el título Curiosidad Infinita, ¿no? A mí me gustaba, por además yo justo andaba pensando en infinito y eso. Pero a mí me parece que hay algo que es más preciso en la manera que tenía Meli de ejercer la curiosidad, que no era extrema, sino que era infinita, incombustible, es decir, como que no tenía fin. El único fin, bueno, digamos, el único fin es el que fue, digamos, que ella iba a seguir. Y una cosa que a mí me conmovió, que creo que a muchos, esto yo no sé si es algo que apareció en las otras conversaciones, Jerry, supongo que sí, porque creo que es algo que a todos nos llamó mucho la atención. O sospecho, no lo sé. Meli tuvo una manera muy valiente, muy curiosa, muy humana, diría, muy poética, pero también muy científica de transitar su enfermedad, ¿no? Lo hizo, y justamente esta numeración que me salió es a donde quería ir, ¿no? O sea, como me acuerdo
texto que yo leí, creo que era un texto privado, de Magdalena Fleitas hablando sobre cómo Meli tenía esta cosa experimental con su, y como que... eh, y yo decía, esto es cierto, pero también Meli en sus últimos días, o no en sus últimos días, en sus últimos meses, digamos, también sacó una vocación muy espiritual, ¿no? Y muy musical, y muy del baile, y muy del cuerpo, y muy de las ideas, y muy de la ciencia, y muy de los... Es decir, ella fue como profundamente agnóstica y profundamente curiosa en el ejercicio de la vida y de las ideas. Eh, en una mezcla que es muy difícil, ¿no? Una mezcla que un poco uno podría pensar por necesidad, ¿no? Como que ella exploró, lo cual también está bien, porque eso habla justamente de una vocación experimental en la cual dijo, yo pruebo, y probó una y probó la otra, y fue intentando y fue haciendo, pero no solo probó pragmáticamente como solución a su enfermedad, sino también como búsqueda vital, ¿no? Y a mí eso también me dio mucha emoción y me dio mucha admiración. Su, su manera, porque yo creo que su manera profundamente curiosa, iba a decir, porque lo que quiero decir es que yo creo que cada uno de nosotros ejerce la curiosidad, pero en un marco relativamente estrecho, ¿no? Uno puede ser muy curioso en el mundo de la pintura, o incluso en el mundo de las ideas, o incluso en el mundo de la ciencia, pero Meli ensanchó muchísimo esa, vos traes la idea esta de ensanchar, ¿no? O sea, Meli, y cuando digo muchísimo, digo, ejerció la curiosidad, no la curiosidad de su libro. Cuando vos lees su libro, Curiosidad Extrema, ella habla de una curiosidad científica, una vocación por el conocimiento, pero su ejercicio de la curiosidad en su propia vida no es el de una científica curiosa, es eso, pero es mucho más. Es de una persona que se pregunta todo tipo de cosas. Y cosas que a veces justamente entran en conflicto con estas mismas ideas científicas y que son difíciles de sostenerlas en la misma persona. Y entonces está... Y también yo creo que eso, cuando hablaba antes, ¿no? Y creo que Meli también encontró, a lo mejor en Magdalena encontró en la música, pero también en una cosa que ella tiene, y lo digo profundamente, elogiosamente, quiero decir, de un acercamiento más espiritual y más... Encontró eso y con esa amistad expresó eso, que a lo mejor no fue lo que expresó más con vos o conmigo o con Emi o con... Creo que y ella se fue rodeando de gente muy distinta eh, y se fue embebiendo. Nosotros también hacemos eso, pero yo siento que ella se embebió mucho más de cada una de esa gente. Es decir, que realmente se sumergió en mundos de cosmovisiones muy distintas. Y eso también es algo que yo aprendí de Meli, como el resto de las cosas que conté hoy, progresivamente, ¿no? O sea, como que las fui aprendiendo, fue cada vez más, pero que también me fui dando retrospectivamente, que eran cosas que ella ya ejercía y que eran cosas que ella ya pregonaba y que era más que ejercía que pregonaba. Yo creo que eran cosas que ella las explicaba haciendo y no hablando. Ese tipo de cosas siento que es así. Yo creo que hay cosas que aprendimos de Meli en lo que ella decía y hay cosas que aprendimos en lo que ella hacía, ¿no? Y siento que esto, esa curiosidad tan infinita, tan extrema, tan versátil, yo la descubrí no tanto en las cosas que ella decía, sino en las cosas que ella hacía. Me encanta, Marian, y mientras todos piensan que van a compartir ahora en su ticket de salida, y esto que querés contarnos al final cortito lo dejamos para el cierre, Marian, después del ticket de salida, mientras ustedes piensan eso, quiero hacer una conexión de esto con volver a Richard Feynman por un segundo, al físico este que mencionaste, Marian, hace un ratito. Y es una historia que le conté a Meli, quizás es menos conocida de la vida de Feynman, que le mencioné a Meli durante su enfermedad, hace ya varios meses. Resulta que Feynman también falleció de un cáncer, tuvo un cáncer, y en la recta final él decidió y le pidió a los médicos que lo seguían que no lo sedaran al final. Él dijo, por más que sienta mucho dolor, no quiero perder el conocimiento y quiero ser testigo de mi vida hasta el último minuto. Esa curiosidad infinita que tenía Meli y Richard Feynman se ve reflejado en ese tipo de decisiones, ¿no? En que él privilegia esa curiosidad de qué se siente morirse a ese nivel
respecto a calmar el dolor y mejor no quiero enterarme de qué es lo que está pasando, ¿no? Y cuando se lo conté a Meli esto hace, no sé, quizás un año, creo que le impactó bastante y de alguna manera la forma en que ella vivió sus últimos días y horas tiene algunos paralelos con esto de tratar de seguir entendiendo qué es lo que le estaba pasando en cada minuto. Quiero leerlos a los del presente y a los del futuro en su ticket de salida en los comentarios. Recuerden qué se llevan de la conversación de hoy con Mariano, qué les gustaría de lo que escucharon contar a alguien o regalar a alguien. Pongan el contenido, no hace falta que nos cuenten a quién se lo van a regalar. Ahí empiezan a llegar un montón de comentarios. Pongan el suyo y si quieren después lean uno o dos de los comentarios del resto, porque como le pasó a Marian al principio, también nos pasa que después de poner el nuestro leemos lo de los otros y decís, ah, yo también, y entonces entras a tomar notas para no olvidarte de esas cosas que acabas de leer y que te impactaron a vos también, quizás de manera más inconsciente. No voy a leer ninguno porque son muchísimos los que están acá. Lean ustedes en el presente y en la plataforma del futuro. Pongan el ticket de salida también en la plataforma del futuro, así con Mariano y con todos los leemos en el futuro. ¿Cómo cerramos, Marian? Con un poema de justo... Nosotros íbamos a hablar la semana pasada. Yo no pude porque justo me enfermé de una manera que era incompatible con poder estar hablando. Nada serio, pero me sentía muy mal. Pero justo esa noche vi algo que había publicado Santiago Archunov, que era un texto de Íñigo Lomana, al que Santiago lo admira enormemente. Santiago lo considera como el mejor escritor de España. No escribió nunca un libro, pero Santiago piensa que es potencialmente el mejor escritor de España. Íñigo me corrigió a mí El poder de las palabras, y Íñigo corrigió el libro de Meli también, acá en España. Y entonces es como ese vínculo a veces, y justo por eso, digo, se armaba también esa red. Y el poema era evocativo, entonces me pareció esas coincidencias. Entonces lo que te propongo es leer el poema también sin una palabra de más, simplemente se llama Las Medallas, ¿no? Yo lo llamé Las Medallas. Y me pareció que había como una coincidencia que ameritaba ser contada. Y dice así, después de eso te dejo, yo termino con esto y te dejo el cierre, si te parece a vos, entonces yo me despido con un poema, y sin más agregados. Dice así: son tres las medallas que otorga el tiempo: el tumor, la demencia y el infarto. Ojalá bastase para no merecerlas con ser cauto, cobarde incluso, en la refriega de los días. O juro que pasaría de puntillas por las horas, discreto como un suspiro. Gracias, Marian. Gracias a todos por ser parte de Aprender de Meli. Y como siempre, en la despedida, cuando cuento hasta 3, si quieren pueden desmutearse y pegar alaridos de agradecimiento a Mariano. 1, 2, 3, pueden desmutearse y nos vemos en la próxima. Chau a todos. Muchas gracias. Muchas especial. Chau a todos. Chau. Gracias, Marian. Gracias. Bueno, y nos vamos con la tradicional cuenta regresiva. Ayúdenme, nos vamos ahí. En 5, a todos me tienen que ayudar, chicos. Nos vamos en 5, nos vamos en 4, chau, nos vamos en 3, chau Marian, nos vamos en 2, nos vamos en 1. Chau a todos, chau.